Buenas tardes. En el Ecuador, la Constitución es la norma suprema para que ninguna ley, decreto o decisión de Estado le contradiga. Existe el control de la constitucionalidad. En este video vamos a explicar de forma clara y con ejemplos las diferencias entre control abstracto y control concreto de constitucionalidad y por qué ambos son esenciales para proteger nuestros derechos. Empecemos con el control abstracto de constitucionalidad. Se llama abstracto porque la Corte Constitucional analiza normas en general, sin que exista todavía un caso concreto entre personas. En este tipo de control, la Corte revisa si una ley, decreto, tratado internacional, resolución legislativa, estado de excepción o estatuto de autonomía respeta o no la Constitución. Este control lo ejerce directamente la Corte Constitucional, que es el máximo órgano de justicia constitucional según la Constitución del 2008. A través de acciones de inconstitucionalidad, cualquier persona puede pedir que se revise una norma que considere contraria a la Constitución. Si la Corte encuentra que la norma es inconstitucional, puede declararla inválida y sacarla del ordenamiento jurídico o limitar sus efectos. Lo más importante es que las decisiones en control abstracto tienen efectos generales, es decir, para todas las personas y frente a todas las autoridades. Por ejemplo, si la Asamblea aprueba una ley que limita de forma desproporcionada la libertad de expresión, cualquier persona podía presentar una acción pública de inconstitucionalidad. La Corte Constitucional analiza la ley y, si concluye que contradice la Constitución, la declara inconstitucional. Esa decisión se aplica para todos, no solo para los que demandó. Ahora veamos el control concreto de constitucionalidad. Se llama concreto porque nace dentro de un caso específico en un proceso judicial real entre partes. Aquí, una juez o un juez, al resolver un caso, duda si una norma que debe aplicar es contraria a la Constitución o a los tratados de derechos humanos. Cuando eso ocurre, la Constitución establece la llamada consulta de norma. El juez suspende el proceso y envía el expediente a la Corte Constitucional para que decida si esa norma es compatible o no con la Constitución. La Corte tiene un plazo para pronunciarse. Su decisión puede tener dos alcances. Si se pronuncia sobre la norma en sí, sus efectos se parecen a los del control abstracto. Si se pronuncia sobre la aplicación de la norma en el caso concreto, la decisión tiene efectos principalmente entre las partes y para casos análogos. Imaginemos un caso laboral en el que un trabajador alega discriminación. La jueza considera que el artículo de la ley que debería aplicar es contrario
al derecho a la igualdad establecido en la Constitución. Ante esa duda razonable, suspende el juicio y consulta a la Corte Constitucional. La Corte decide si ese artículo respeta o no la Constitución y su fallo guía la resolución del caso y de otros similares en el futuro. Resumemos las diferencias claves. En el control abstracto, la Corte Constitucional analiza normas en general, sin caso concreto, y sus decisiones tienen efectos generales para toda la sociedad. En el control concreto, el control nace dentro de un proceso judicial. Un juez duda de la constitucionalidad de una norma, consulta a la Corte y la decisión incide directamente en ese caso y en otros similares. Tanto el control abstracto como el concreto son herramientas esenciales para mantener la supremacía de la Constitución y proteger los derechos fundamentales. El control abstracto cuida la coherencia del sistema jurídico en su conjunto. El control concreto garantiza que, en cada caso, la Constitución se aplique de forma directa y efectiva. Juntos hacen posible el Estado constitucional de derechos y justicia que reconoce la Constitución ecuatoriana. Muchas gracias.